Otra forma de presentar los resultados del análisis del procesamiento de variables categóricas o cualitativas es la elaboración de gráficos, como por ejemplo un diagrama de sectores que consiste en un círculo que se divide en tantos sectores como categorías tenga, siendo el arco del círculo, este arco del círculo, proporcional a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa. Es ideal en variables nominales dicotómicas o politómicas hasta de 4 categorías. Su presentación técnica debe evitarse las leyendas adicionales, motivo por el cual se hace solamente de 4 categorías para que en cada parte pueda quedar la categoría y el porcentaje en el renglón inmediatamente inferior. También se tienen los gráficos de barras, bien pueden ser horizontales o verticales. Es una representación bidimensional con las categorías dispuestas paralelamente y pues cada barra corresponde a la cantidad o al tamaño de la categoría. Esta es ideal para variables politómicas o para variables ordinales. Si la distribución de frecuencias tiene la categoría otras o ninguno, es decir, provino de una pregunta semicerrada, abierta o mixta, entonces el otros o el ninguno, al igual que en la tabla de distribución de frecuencias, debe estar en el lado derecho, en la última columna, y preferiblemente con un color tenue. Un gráfico importante que puede servirles mucho en estas variables son las barras apiladas. Recuerden que la importancia de las barras apiladas se derivan de la necesidad de presentar el comportamiento interno. Miren que a pesar de que yo aquí tengo en los 3 grupos datos diferentes, aquí pareciera que fueran completos. No, no es eso, es que se iguala al 100%, porque lo que me interesa, lo que interesaría en este caso sería mostrar la distribución interna por sexo. Entonces se tiene la barra completa al 100% y dentro de ella el porcentaje interno, porque esto es lo que se está resaltando. Entonces, dependiendo de lo que quiera mostrarse, es que se utiliza una gráfica o la otra. A manera de resumen, las variables categóricas con 4 o menos categorías se deben presentar mediante un gráfico de sectores. Tanto en las tablas de distribución como en las gráficas deben presentarse en orden descendente de frecuencia. Las variables categóricas de más de 4 categorías se deben presentar en gráfico de barras. Tanto la tabla de distribución de frecuencia como las gráficas deben presentarse en orden descendente de frecuencia. Las variables ordinales deben presentarse en gráfico de barras. Tanto la tabla de distribución como la gráfica deben presentarse en el orden propio de la variable. Miren que las anteriores es en orden de frecuencia, en orden descendente de frecuencia. Acá es en el orden propio de la variable. Finalmente, como lo veremos más adelante, las variables cuantitativas pues pueden presentarse de muchas maneras. Básicamente revisaremos histogramas y los gráficos de caja y bigotes. También puede haber gráficos de dispersión de acuerdo al interés en la presentación de los datos. Veamos ahora entonces los estadígrafos o estadísticos con su diferencia con los parámetros. Un estadígrafo o un estadístico es la medida que se obtiene a partir de una distribución de frecuencias o de una masa estadística que nos permite resumir la información de la variable que viene de la muestra. Entonces, si viene de la muestra, estamos hablando de un estadígrafo o un estadístico. Si en cambio estamos hablando de la población, si lo que calculamos es la medida en la población, entonces estamos hablando de un parámetro. Estadígrafo o estadístico en la muestra y parámetro en la población completa. Vamos a ver las siguientes medidas en este curso, que son las de tendencia central, las de posición, las de dispersión y las de forma y simetría de la distribución. En tendencia central veremos la media o promedio, la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. En posición relativa de los datos veremos
percentiles y cuartiles. En la dispersión o variación de los datos veremos los rangos, tanto el rango como tal como el rango intercuartílico, la varianza y la desviación estándar. Y finalmente, en forma de asimetría, veremos pues, lo que significa la asimetría, el coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis. Empecemos entonces con la media aritmética. La media aritmética pues simplemente es la suma de todos los valores que se tengan de la variable que estamos midiendo dividido por el total del tamaño de la muestra. El valor que da es un valor representativo, pero no necesariamente es un valor que exista en la distribución. Por ejemplo, en este caso, número de hijos, que es una variable discreta, puede pasar que el promedio nos dé con decimal. O sea, ninguno va a tener 1.8 hijos. Solo se entiende así porque sería el promedio. Este promedio, y para que nos familiaricemos un poco con la notación estadística, es aquí la de abajo. La media aritmética es la x barra, es igual a la sumatoria desde el primer valor hasta el valor n de los x. Supongamos que estamos hablando de edades, entonces que hayan edades entre 10 y 40 años. Entonces, desde los 10 hasta los 40 años, y va sumando 10 más 12 más 18 más 25, se va sumando y se divide por el total del tamaño de la muestra. Si fuéramos a calcular una media en una población, pues la fórmula es muy similar, solo que el símbolo es mu. Mu es el parámetro, x barra es el promedio, es el estadígrafo. Este es el estadígrafo de una muestra, este es el parámetro de una población. Y lo mismo tenemos que de 1 hasta n, x sub i, o sea, los valores que tiene la variable dividido por n. La media aritmética o el promedio, pues es única, solamente hay una en cada distribución. Su cálculo y comprensión son simples, pero tienen problemas, puesto que todos y cada uno de los valores del conjunto de los datos está incluido en el cálculo de la media, se afecta con cada valor, de tal manera que si tenemos valores extremos, esos valores jalonan o influyen en el promedio. Si tenemos muchos valores pequeños y 2 o 3 valores grandes, esos 2 o 3 valores grandes van a jalonar el promedio y nos va a dar un resultado poco veraz de la distribución que estamos estudiando. El problema pues que tiene el promedio, específicamente pues hay que evaluarlo siempre respecto a si tiene o no tiene datos extremos. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, de forma que el número de valores mayores o iguales a la mediana es igual al número de valores menores o iguales a esta. Se parte de ordenar los valores de menor a mayor, se ordenan de menor a mayor. Si el número de valores es impar, pues la mediana es el valor central. Y si es par, entonces la mediana se calcula sumando los dos datos centrales y dividiéndolos por 2. La mediana se calcula de esta manera. N, que es el número de datos de la muestra, más 1 sobre 2 y nos da qué observación revisar. Supongamos que tengo 19 registros y los tengo ordenados de menor a mayor. Entonces, de menor a mayor. Entonces tengo 19 más 1, 19 es n, más 1 dividido 2, me da 20, dividido 2 me da 10, me da la décima observación, es decir, yo voy y reviso en el listado, la primera, segunda, tercera, la décima observación, el valor que esté ahí es el valor de la mediana. Si la muestra es, por ejemplo, de 40 registros, pues entonces sería 40, que sería n, más 1, 2 sobre 2 me daría 20.5. Esto quiere decir que voy a este intermedio, entonces tengo los valores de menor a mayor, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, llego al valor que tiene la posición 20 y la posición 21. Esos dos valores los sumo y los divido por 2 y me da el valor de la mediana. La mediana, al igual que el promedio, pues es una medida única, tiene un cálculo muy sencillo
y tiene una gran ventaja y es que no se ve afectada por los valores extremos. Entonces, cuando hay valores extremos, los datos no se presentan con base en el promedio, sino con base en la mediana. Supongamos entonces que yo tengo una distribución de la variable edad cuya mediana es de 38 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 50% de la población tiene 38 años o menos. O también puedo decir que el 50% de la población tiene 38 años o más. Eso significa, así se interpreta la mediana. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Si todos los valores de una distribución son diferentes, pues no hay moda, pero también puede suceder que hayan varios repetidos, por ejemplo, en edad, que hayan 5 personas de 25 años y 5 personas de 30 y los demás sean de a una o dos veces, entonces sería bimodal a los 25 y a los 30 años. Veamos aquí en esta diapositiva la moda y la mediana. Yo aquí tengo unos datos, aquí sería la ubicación original del dato, pero aquí lo que yo tengo que hacer es ordenarlos, como les decía, de menor a mayor. Tengo 28 datos. Aquí tengo 28 datos. La moda es 22, ¿por qué? Si ustedes revisan, 14 está 3 veces, 17 está 2 veces, 1, 2, 3, 4. En cambio 22 está 4 veces. Es la que tiene mayor frecuencia, más veces, más se repite. Por eso la moda sería 22. Y la mediana, pues como la distribución es par, pues yo tengo 28 datos, entonces necesito 14 aquí arriba, 14 aquí abajo. Entonces lo que yo hago es, entre estos dos datos, en este caso pues son iguales, pero podrían haber sido diferentes, sería 22 más 22 dividido 2, pues me da 22, de tal manera que la mediana también es de 22 años. Aprovechando que estamos viendo la mediana, que además de ser una medida de tendencia central, es una medida de posición o de localización, revisemos entonces las demás medidas de esta característica. Se habla pues de que son fractiles, en términos generales se mencionan como fractiles o cuantiles, porque dividen la distribución en partes iguales. Entonces yo puedo hablar de cuartiles si divido en cuartas partes. Tengo 3 cuartiles que generan 4 partes. Si tengo deciles, son décimas partes, divido en 10 partes con 9 deciles. Si tengo percentiles, pues divido en 100 partes, pero tengo 99 percentiles. Y al igual que hacíamos con la mediana, si el resultado no es un número entero, se interpola linealmente, o sea, con el valor anterior y el valor posterior, porque esas también son medidas de posición. Entonces voy, ubico el valor en la posición y luego miro qué valor tiene ahí la variable. Cuando voy a calcularlos, el primer cuartil o el cuartil 1, por ejemplo, el cuartil 1 es la cuarta parte, equivale al percentil 25. Entonces el cuartil 1 sería 1 por el total de la muestra sobre 4. Cuando n es impar, 1 más por n-1 sobre 4. Para el tercer cuartil, pues para el segundo no lo tengo porque es la misma mediana. Para el tercer cuartil, 3 por n sobre 4, y cuando n es impar, 3 por n más 1 sobre 4. Bueno, entonces, de todas formas, esto simplemente es la ubicación. Veremos cómo se calculan en SPSS después. Entonces, los percentiles, es decir, los 99 puntos que dividen la distribución en 100 partes iguales, de un conjunto de observaciones, o sea, de x1, x2 hasta xn, el percentil es el valor de x tal que el p% o menos de las observaciones son menores que p y el 100% menos p% o menos de las observaciones son mayores que p.
¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo digo el percentil 40 y que el percentil 40 de la distribución de la variable edad sea 35 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el 40% de la población tiene 30 años o menos, o que el 60% de la población tiene 40 años o más. Supongamos en glicemia, que el percentil 90 de la glicemia de una población sea 100. Entonces quiere decir que el 90% de la población tiene su glicemia en 100 o menos, o que el 10% tiene su glicemia en 100 o más. La notación del percentil se hace con subíndices, percentil 50, aquí estaríamos hablando de la mediana, y los cuartiles pues corresponden a los percentiles 25, que sería este aquí cuando hablo de primer cuartil, 50, la mediana, y percentil 75 cuando hablo del tercer cuartil. En este gráfico podemos ver, yo aquí tengo la misma distribución que teníamos ahora, recuerden, tengo 14 datos acá, 14 datos acá, entonces 22 más 22 dividido 2 me da 22, es el cuartil 2 o la mediana. Ahora, de estos datos, desde aquí hasta acá que tengo 14, de nuevo lo divido en 7 y 7, entonces me da que el cuartil 1 es 14 más 17 dividido 2, es decir, 15.5. Y de estos otros 14, también 7 y 7, me da entre 26 y 28, o sea, 26 más 28 dividido 2 me da 27. El cuartil 1 sería 15.5, el cuartil 2 o la mediana sería 22 y el cuartil 3 sería 27. También podría decir que el percentil 25 es 15.5, el percentil 50 es 22 y el percentil 75 es 27. ¿Qué significa este 27? Significa que estamos hablando del percentil 75. Entonces, el 75% de la población, es decir, todo esto, el 75% de la población tiene 27 años o menos. O el 25% de la población tiene 27 años o más. Veámoslo con este. Este 15.5 quiere decir que el 25% de la población tiene 15.5 años o menos. O que el 75% de la población tiene 15.5 años o más. Y ya con la mediana, pues lo había explicado, quiere decir que el 50% de la población tiene 22 años o menos, o también que el 50% de la población tiene 22 años o más. El uso de percentiles en nuestra área del conocimiento pues es bastante evidente en ese tipo de tablas de crecimiento y demás, donde se determina peso talla, edad talla de los niños, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí se ubica en qué percentil está el niño o la niña. Supongamos serían percentiles de peso según edad, niñas de 0 a 36 meses. Supongamos acá 24 meses y que pese 13 kilogramos. Entonces, 13 kilogramos, lo uno acá, me da una línea, sobre esta línea, estas líneas el percentil 75. ¿Qué me está diciendo? Que de las niñas de 24 meses, sobre las niñas de 24 meses, esto es percentil 75, el 75% de estas niñas pesa 13 kilos o menos, o que el 25% de estas niñas pesa 13 kilos o más. A eso hace referencia hacen referencia los percentiles.